Fases psicosociales de Erik Erikson. Erik Erikson nació en Alemania el 15 de junio de 1902. También estudió psicoanálisis con Freud y se volvió psicoanalista infantil. En 1933 emigró a los Estados Unidos, donde continuó sus estudios y presentó la teoría de desarrollo psicosocial. Fue miembro de la Clínica Psicológica de Harvard y de otros institutos, para finalmente morir el 12 de mayo de 1994 a los 92 años de edad. Su principal trabajo fue extender los estudios del contexto del psicoanálisis del desarrollo psicosexual hacia el contexto del desarrollo psicosocial del ciclo de vida complemento de una persona, atribuyendo para cada estadio una crisis dialéctica con causalidades sintónicas, que son las virtudes, y distónicas, como son las diferencias y defectos de cada persona. También conoce la importancia de la presencia de personas significativas como elemento cultural de la formación de la vida de las personas, bien como una presentación de la jerarquización de los principios relacionados del orden social que interactúan en la formación cultural de las personas. Erikson incrementó el entendimiento del yo como una fuerza intensa, vital y positiva, como una capacidad organizadora del individuo con poder de reconciliar las fuerzas sintónicas y las distónicas, así como de solucionar las crisis que surgen del contexto genético, cultural e histórico de cada individuo. Explicitó profundamente las etapas del desarrollo psicosocial de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. Extendió el concepto de desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la vida, de la infancia a la vejez. Exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad, intentando ilustrar este estudio como una presentación de historias de personas importantes. En la formulación de la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson se destacan los siguientes aspectos. Diferencias individuales. Los individuos difieren en cuanto a las fuerzas internas. Hombres y mujeres presentan diferencias de la personalidad debido a las diferencias biológicas. La siguiente es adaptación y ajustamiento. Un yo fuerte es la llave para la salud mental, derivada de una buena resolución de las 8 fases del desarrollo del yo, con predominación de las fuerzas positivas sobre las negativas. El consiguiente son los procesos cognitivos. El inconsciente es una fuerza importante en la formación de la personalidad. La experiencia es influenciada por modalidades biológicas que se expresan por medio de símbolos y juegos. El siguiente es la sociedad. Modela la forma en la que las personas se desenvuelven y las instituciones culturales dan soporte a las fuerzas del yo. El siguiente son las influencias biológicas. Los factores biológicos son los que determinan en la formación de la personalidad. Siguiente. El desarrollo del niño. Se hace a lo largo de 4 fases psicosociales. Cada una de ellas contiene una crisis que desarrolla una fuerza específica del yo. Siguiente. Desarrollo del adulto. Los adolescentes y los adultos se desarrollan a lo largo de otras 4 fases psicosociales. También ahí cada fase envuelve una crisis y desarrolla fuerza específica del yo. Los procesos de organización antropológica. La existencia de un ser humano depende en todos los momentos de 3 procesos de organización complementarios. El primero es el proceso biológico, que envuelve la organización jerárquica de todos los sistemas biológicos, orgánicos y el desarrollo fisiológico, llamado así el soma. El segundo es el proceso psíquico, que envuelve las experiencias individuales en síntesis del yo, los procesos psíquicos y la experiencia personal y relacional, que lleva por nombre la psique. Y el último proceso es el ético-social,
el cual envuelve la organización cultural, ética y espiritual de las personas de la sociedad expresadas en principios y valores de orden social, llamada el ethos. El principio epigenético. El principio epigenético afirma que todo ser vivo tiene un plano básico de desarrollo, y es a partir de este plano que se agregan las partes, teniendo cada una de ellas su propio tiempo de ascensión, maduración y ejercicio, hasta que todas hayan surgido para formar un todo en funcionamiento. Estadio psicosocial. La perspectiva de Erikson fue organizar una visión del desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona humana, extendiéndolo en el tiempo de la infancia a la vejez y en los contenidos el psicosexual y el psicosocial, organizados en 8 estadios. Cada estadio integra el nivel somático, psíquico y ético-social y el principio epigenético. Comprende un conjunto integrado de estructuras operacionales que constituyen los procesos psicosexuales y psicosociales de una persona en un momento dado. Los estadios son jerárquicos, esto es, que integra las cualidades y las limitaciones de los estadios anteriores. El modelo epigenético de Erikson es también un modelo ontogenético. Los estadios son procesuales y están en continuo desarrollo, implicando así la transformación de las estructuras operacionales como un todo, en la dirección de la mayor diferenciación interna, complejidad, flexibilidad y estabilidad. Crisis. La crisis, según Erikson, comprende el paso de un estadio a otro como un proceso progresivo de cambio de las estructuras operacionales o un proceso de estancamiento en el mismo, manteniendo las estructuras operacionales. También comprende la relación dialéctica entre las fuerzas sintónicas y las distónicas de cada estadio. De la resolución positiva de las crisis dialéctica emerge una fuerza, virtud o potencialidad específica para aquella frase. De su no resolución emerge una patología, un defecto de fragilidad específica para aquel estadio. Las fuerzas sintónicas y distónicas pasan a ser parte de la vida de la persona, influenciándolo a la formación de los principios de orden social y las ritualizaciones, así como todos los contenidos y procesos afectivos, cognitivos y comportamentales de la persona, asociados a una interacción social y profesional. La siguiente tabla representa el ciclo completo de la vida, que es una visión general de los estadios psicosociales. Las columnas muestran los aspectos abordados por la teoría, en cuanto que las líneas representan los estadios del desarrollo. Las edades son flexibles para cada estadio, atendiendo principalmente al desarrollo psicosexual y psicosocial de la persona. En la columna A vemos los estadios y modos de desarrollo psicosexuales. En la columna B vemos los estadios psicosociales. En la columna C representa lo social en expansión para cada estadio. Se inicia con la madre hasta el género humano como un todo. En la columna D, la resolución de la crisis existencial termina en la emergencia de la potencialidad y de una fuerza básica o cualidad de la persona, de la esperanza a la sabiduría. La columna E, a su vez, dialécticamente, la fuerza sintónica se opone a una fuerza distónica, de pereza, de desamor, que va desde la desconfianza y el retraimiento a la desesperanza y el desdén. En la siguiente columna, las fuerzas sintónicas potenciales de la persona y de la sociedad influencian los modos y las costumbres, las actitudes y las ideas morales, la ética, el estilo, la visión del mundo, las tecnologías, la filosofía de la vida, influencian sistemas religiosos y son transmitidos en la vida cotidiana
a través de ritualizaciones específicas para cada edad y adecuadas a cada estadio. La columna G habla sobre la relación de las ritualizaciones vinculantes, que son integrantes también, como internalización y vivencia de las fuerzas sintónicas. En la columna H nos representa las ritualizaciones de las fuerzas distónicas, que en sí son los sistemas sociales. El primer estadio es la confianza versus desconfianza y esperanza. Esta etapa va de un niño de 0 a 12 o 18 meses. La confianza básica, como fuerza fundamental de esta etapa, nace de la certeza interior y de la sensación de bienestar en lo físico, como el sistema digestivo, respiratorio y circulatorio. En el psíquico sería ser acogido, recibido y amado, que nace de la uniformidad, fidelidad y cualidad del abastecimiento, de la alimentación, atención y afecto proporcionados principalmente por la madre. La desconfianza básica se desarrolla en la medida en que no encuentre respuestas a las anteriores necesidades, dándole una sensación de abandono, aislamiento, separación y confusión existencial sobre sí, sobre los otros y sobre el significado de lo que es la vida. Cierta desconfianza es inevitable y significativa desde el punto de vista personal y social de la niñez, para la formación de la prudencia y de la actitud crítica. De la resolución positiva de la antítesis de la confianza versus desconfianza emerge la esperanza como sentido y significado para la continuidad de la vida. Esta fuerza de la esperanza es el fundamento ontogenético que nutre la niñez de una confianza interior de que la vida tiene sentido y que puede enfrentarla. Las ritualizaciones vinculantes al sistema religioso se organizan por el establecimiento y sostenimiento en el tiempo de las relaciones significativas de confianza y de esperanza entre el niño y pues especialmente de la madre. La idolatría nace cuando las relaciones de mutualidad son marcadas por rituales estereotipados y vacíos de significados afectivos y de sentido de vida. El siguiente estadio es autonomía versus vergüenza y duda. Es la infancia y va de la edad de 2 a 3 años. En el periodo de la maduración muscular, aprendizaje de la autonomía física, del aprendizaje higiénico, del sistema retentivo y eliminativo y del aprendizaje de la verbalización, de la capacidad de expresión oral. El ejercicio de estos aprendizajes se vuelve la fuente ontogenética para el desarrollo de la autonomía, esto es, de la autoexpresión, de la libertad física, de la locomoción y verbal, bien como de la heteronimia, esto es, de la capacidad de recibir orientación y ayuda de los otros. Mientras tanto, un excesivo sentimiento de autoconfianza y la pérdida del autocontrol pueden hacer surgir la vergüenza y la duda, como imposibilidad de ejercerse en un desarrollo psicomotor, entrenamiento higiénico y verbalización, y sentirse desprotegido, incapaz e inseguro de sí y de sus cualidades y competencias. El justo equilibrio de estas fuerzas es importante para la formación de la conciencia moral, del sentido de la justicia, de la ley y la orden, además de un sabio equilibrio entre las experiencias de amor u odio, cooperación o aislamiento, autonomía o heteronomía de los comportamientos solidarios, altruistas o egocéntricos, hostiles y compulsivos. La virtud que nace de la resolución positiva de la dialéctica autonomía versus vergüenza y duda son la voluntad de aprender, de discernir y decidir en términos de autonomía física, cognitiva y afectiva. De tal forma que este contenido de la experiencia puede ser expresada como yo soy lo que puedo
querer ser. La presencia de los padres es fundamental en esta etapa para el ejercicio del aprendizaje de la autonomía y de la autoexpresión, para la superación de la vergüenza, de la duda y del legalismo, en la formación del deseo y del sentido de la ley y del orden. Este periodo de ritualización de la infancia corresponde dentro del ciclo vital a la formación del proceso judiciario, de la justicia, de la ley y pues del orden. El ritualismo desvirtuado, tanto permisivo como rígido, conduce al legalismo, tanto permisivo como rígido y también. El siguiente estadio es iniciativa versus culpa y miedo. Esta edad es en la edad de preescolar, que va de los 3 a los 5 años. La dimensión psicosexual de la edad preescolar corresponde al descubrimiento y el aprendizaje sexual de ya sea el género masculino o femenino, la mayor capacidad locomotora y el perfeccionamiento del lenguaje. Estas capacidades predisponen al niño para iniciarse en la realidad o en la fantasía, en el aprendizaje psicosocial y en el aprendizaje cognitivo y afectivo de los sentimientos. La fuerza distónica de esta etapa pues es el sentimiento de culpa que nace del fracaso en el aprendizaje psicosexual, cognitivo y comportamental, y el miedo de enfrentarse a los otros en el aprendizaje psicosexual, psicomotor, escolar o en otra actividad. El justo equilibrio entre la fuerza sintónica de la iniciativa y la culpa y el miedo es significativo para la formación de la conciencia moral, a partir de los principios y valores internalizados en los procesos del aprendizaje, en la iniciación del aprendizaje escolar, de la inserción social, a través de prototipos que son ideales y representados por sus padres, o los adultos que son significativos para ellos y la sociedad. Ahora la presencia de la triada familiar es necesaria para que la formación de la capacidad de separación afectiva, de dar y recibir afecto a una tercera persona, se incluya la resolución del complejo de Edipo. La virtud que surge de la resolución positiva de esta crisis es el propósito, el deseo de ser, de hacer y de convivir, sintetizando en la expresión yo soy lo que puedo imaginar que seré. El arte dramático y el jugar se vuelven el palco de las ritualizaciones de las experiencias existenciales de la niñez en los roles y funciones sociales, bien como el aprendizaje de los significados dialécticos de las crisis psicosociales para la formación de su conciencia moral. El moralismo será la palabra para designar la internalización de las normas sociales, cuando es la forma inhibidora y culposa. Esta ritualización se expresa en 3 niveles diferentes en la expresión de jugar. En la autoesfera, esto es, las sensaciones del propio cuerpo; en la microesfera, aquello que corresponde a la esfera de los juguetes; y en la macroesfera, que son los actos que corresponden a las relaciones con los otros. El siguiente estadio es industria versus inferioridad. Esta edad es la edad escolar de latencia, que va de los 5 a los 11 años, dependiendo de cada niño. En este periodo de latencia disminuyen los intereses por la sexualidad personal y social, acentuándose los intereses por el grupo del mismo sexo. La niñez desarrolla el sentido de la industria para el aprendizaje cognitivo, para la intuición científica y tecnológica, para la formación del futuro personal, la productividad y la creatividad. Esta misma es capaz de acoger las instrucciones sistemáticas de los adultos en cada familia, en la escuela y en la sociedad. Tienen condiciones para observar los ritos, normas, leyes y
y sistematizaciones y organizaciones para el realizar y vivir tareas, responsabilidades y compromisos. Es el inicio de la edad escolar y el aprendizaje sistemático. Es función de los padres y los profesores ayudar a los niños a que se desarrollen sus competencias con perfección y fidelidad, con autonomía, libertad y creatividad. La fuerza dialéctica es el sentimiento de inadecuación o de inferioridad existencial, sentimiento de incapacidad en el aprendizaje cognitivo, comportamental y productividad. De la resolución de esta crisis nace la competencia personal y profesional para la iniciación científica tecnológica y la futura identidad profesional expresada en la frase: yo soy el que puedo aprender para realizar un trabajo. El aprendizaje y el ejercicio de estas habilidades y el ejercicio del etos tecnológico de la cultura desarrollan en el niño el sentimiento de capacitación, competencia y participación en el proceso productivo de la sociedad, anticipando el perfil de futuro profesional. Cuando el niño ejecuta estas habilidades exclusivamente por el valor de la formalidad técnica, sacrificando el sentido lúdico y la fuerza de la imaginación, puede desarrollar una actitud formalista en relación a las actividades profesionales, volviéndose esclavo de los procesos tecnológicos y burocráticos. Aquello que debería ser un momento de placer y de alegría, unido al sentimiento de realización personal e integración social, acaba siendo un proceso desintegrante y formalista. El siguiente estadio es el de identidad versus confusión de los roles. Esta es en la etapa de la adolescencia, que va desde los 12 a los 20 años. El periodo de la pubertad y de la adolescencia se inicia con la combinación del crecimiento rápido del cuerpo y de la madurez psicosexual, que despierta interés por la sexualidad y la formación de la identidad sexual. La integración psicosexual y psicosocial de esta etapa tienen la función de la formación de identidad personal en los siguientes aspectos. El primero es identidad psicosexual por el ejercicio del sentimiento de confianza y lealtad con quien puede compartir amor como compañeros de vida. Siguiente. La identificación ideológica por la asunción en el conjunto de valores que son expresados en el sistema ideológico o de un sistema político. La identidad psicosocial por la interacción en movimientos o asociaciones de tipo social. La identidad profesional por la selección de una profesión en la cual poder dedicar sus energías y capacidades de trabajo y crecer profesionalmente. Y por último, la identidad cultural y religiosa, en la que se consolida su experiencia cultural y religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la vida. La fuerza distónica es la confusión de identidad, de roles, la inseguridad y la incertidumbre en la formación de la identidad. La relación social significativa es esa formación de grupo de iguales, por el cual el adolescente busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y comportamental con aquellos con los cuales puede establecer relaciones autodefinitorias. Superar la confusión de roles, establecer relaciones de confianza, estabilidad y fidelidad, consolidar las formas ideológicas o las doctrinas totalitarias y enfrentar la realidad de la industrialización y la globalización. La fuerza específica que nace de la constancia en la construcción de la identidad es la fidelidad y la fe. La fidelidad es la solidificación y asunción de los contenidos y procesos de identidad. Una vez establecida como proyecto de vida, son resumidos en la frase: yo soy el que puedo creer fielmente. Un justo equilibrio entre la formación de la identidad y la confusión alimenta la búsqueda constante de nuevos estadios de perfeccionamiento de amor.
de la profesión, de la cultura y de la fe. Este proceso puede extenderse a través del tiempo previsto. Hablaremos ahora del estadio intimidad versus aislamiento y amor. Va de la etapa del joven adulto, que es de los 20 a los 30 años. La madurez psicosexual del adolescente tiene su culminación en lo que la psicoanálisis llama momento de genitalidad, que consiste en esa capacidad de desarrollar una relación sexual saludable con un partícipe amado del otro sexo, con quien pueda y quiera compartir con confianza mutua y regular los ciclos de la vida de procreación, de trabajo y ocio, a fin de asegurar a la descendencia futura unas mejores condiciones de vida y de trabajo. La intimidad es la fuerza sintónica que lleva al joven adulto a confiar en alguien como compañero en el amor y en el trabajo, integrarse en afiliaciones sociales concretas y desarrollar a la fuerza ética necesaria para ser fiel a esos lazos, al mismo tiempo que imponen sacrificios y compromisos significativos. El reverso de esa situación es el aislamiento afectivo, el distanciamiento o la exclusividad que se expresa en el individualismo y egocentrismo sexual y psicosocial, individual o los dos. Un justo equilibrio entre la intimidad y el aislamiento fortalece la capacidad de la realización del amor y el ejercicio profesional. Los principios relacionados de orden social que nacen de este contenido se expresan en las relaciones sociales de integración y compromisos en instituciones y asociaciones culturales, políticas, deportivas y religiosas. La virtud sincrónica que emerge de la resolución de la intimidad por el aislamiento es el amor y la oblatividad, como dedicación y donación a los otros y a la sociedad. La fuerza del amor transforma la expresión de la dialéctica de los estadios anteriores del yo soy a nosotros somos, así expresa. Nosotros somos lo que amamos. En nosotros, nuestros hijos, nuestro trabajo y la asociación a lo que pertenecemos. La capacidad de amar y trabajar se transforma en corrientes de asociaciones y solidaridad. En cuanto que los sistemas elitistas se forman a partir del aislamiento afectivo y social, del cultivo del narcisismo y de los grupos esnovistas. Ahora viene lo que es el estadio generatividad versus estancamiento, cuidado y celo. Va a la etapa del adulto, que es de los 30 a los 50 años. En este estadio, la prevalencia del modo psicosexual es la cualidad de la generatividad, que es fundamentalmente el cuidado y la inversión en la formación y la educación de las nuevas generaciones, de los propios hijos, los hijos de los otros y de la sociedad. La crisis psicosocial del adulto se caracteriza por el conflicto de la generatividad versus el estancamiento. Después de la paternidad, el impulso generativo incluye la capacidad de productividad, el desarrollo de nuevos productos por el trabajo, por la ciencia y la tecnología, y la creatividad. Esto es, la generación de nuevas ideas para el bienestar de las nuevas generaciones. Esta dialéctica representa la fuerza de generación y el desarrollo de la vida humana o a su extinción. Por eso, ella se vuelve para cada persona la más esencial y significativa cualificación determinado su experiencia de vida o muerte. Es importante la superación de esta dialéctica para que la persona sea capaz de amar y trabajar para el bien de los otros, más delante de aquellos de su círculo familiar. La virtud propia de este periodo es el cuidado y el amor. Este sentimiento de responsabilidad que trasciende de la atención a la propia familia y trabajo. Un sentimiento de responsabilidad universal para todos los hijos y por todo producto del trabajo humano. De la resolución de la crisis de la generatividad nace la experiencia de la caridad, la virtud de cuidado y celo. Es la capacidad de donación de sí en el amor y en el trabajo, en el beneficio de otros y de los valores universales de la humanidad, expresados en la frase «Yo soy el que cuido y celo». Siempre que la fuerza generativa
fracasa, surge un sentimiento de estancamiento, depresión y narcisismo que imposibilita la eficiencia y eficacia del amor y del trabajo. El estancamiento representa una regresión psicosocial y la necesidad obsesiva de pseudointimidad, acompañada de sentimientos de infecundidad personal y social, sentimiento percibido en la incapacidad de generar, de producir y de criar. El rechazo es un sentimiento de aislamiento y alejamiento de los otros. Puede percibir las personas, los grupos y las culturas, naciones y de la misma humanidad como una amenaza para ellos. El que puede conducir a las personas, los grupos y las naciones a que se odien y se destruyan mutuamente. Cuando el rechazo social es inhibido, se puede volver contra la propia persona como autorrechazo. Los principios de orden social ligados al cuidado y al celo son las corrientes de educación y tradición, que preconizan la necesidad de crear y de desarrollar instituciones que puedan garantizar la calidad de vida de las nuevas generaciones, dándoles continuidad y consistencia. El ritualismo potencialmente intransigente de la edad adulta puede transformarse en autoritarismo por el uso exagerado del poder generativo al imponerse en la vida familiar, en la vida profesional o por la imposición de las ideologías en los procesos psicosociales. Y el último estadio es integridad versus desespero. Esto es en la etapa de la vejez después de los 50 años. El trazo sintónico de este estadio es el de la integridad. En ella los modos y los sentidos anteriores son resignificados a la luz de los valores y de las experiencias de este momento, sean los sanos a los patológicos. La suma de los modos psicosexuales tiene un significado integrador. La palabra que mejor expresa ese momento es integridad, que significa la aceptación de sí, de su historia personal, de su proceso psicosocial y psicosexual. Sigue la integración emocional, de la confianza, de la autonomía y demás fuerzas sintónicas. Sigue la vivencia del amor universal como experiencia que resume su vida y su trabajo. Una convicción de su propio estilo e historia de vida como contribución significativa a la humanidad. Por último, una confianza entre sí y nosotros especialmente en las nuevas generaciones, las cuales se sienten tranquilos para presentarse como modelo para la vida vivida y por la muerte que se tiene que enfrentar. La falta o la pérdida de esa integración o de sus elementos se manifiestan por el sentimiento de desespero con la ausencia de sus valores. La palabra clave para expresar esta fuerza básica es sabiduría, que recuerda el saber acumulado durante toda la vida, la capacidad del juicio maduro y justo y la comprensión de los significados de la vida y la forma de ver y mirar y recordar las experiencias vividas, así como de escuchar, oír y recordar todos los significados que se expresa en esta síntesis. Yo soy el que sobrevive en mí. La falta, la pérdida o la debilidad de la integración se presentan por el temor a la muerte, por la desesperanza, por el desespero y por el desdén. La ritualización, que culmina la vida humana y da sustento a la sabiduría y a la filosofía, que mantienen el significado esencial e integrador de la vida, de los sentimientos, de las ideas y de los comportamientos y de esperanza en la sabiduría, contraponiendo a los sistemas filosóficos y religiosos. El ritualismo desvinculante de este estadio es el dogmatismo, basado en el poder totalizante, que puede transformarse en dogmatismo coercitivo. Carlos Gómez Y Yamilet Ramos, agradecemos por su atención y esperemos que haya sido de su agrado. Hasta luego.